¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Hoy les hablaremos sobre el caso de Nancy Paola Reyes, una joven guatemalteca que por la falta de oportunidades en su país emigró a España. Acompáñenme hasta el final para que puedan comprender cada uno de los detalles. Y así damos inicio a esta historia. Nancy Paola Reyes García nació en la aldea de Granados, ubicada en Nuevo San Carlos, un municipio del departamento de Retalhuleu en Guatemala. Ella creció en el seno de una familia de escasos recursos. Durante muchos años, sus padres Haroldo Jorge Reyes y Prudencia García se habían dedicado a cultivar maíz y frijol para sostener a sus hijos. Nancy era la segunda de los 5 hermanos. Sus progenitores siempre le inculcaron buenos principios y valores para que fueran personas de bien en la sociedad, y vaya que sí lo habían logrado. Nancy era una chica alegre, bondadosa, muy simpática, pero a quien no le gustaban los problemas. Luego de graduarse de la secundaria, consiguió trabajar para un supermercado en Chela por 6 años. A la vez comenzó a estudiar perito en administración de empresas. Llegado el año 2011, quedó embarazada y 3 años más tarde concibió a su segunda hija, a quienes adoraba y daba todo por ellas. Según Nancy, en Guatemala era difícil progresar, por lo que tomó la decisión de emigrar a España. Es así como el martes 12 de junio del año 2018 se despidió de sus familiares y sus 2 pequeñas hijas de 7 y 4 años de edad, a las que dejó bajo el cuidado de sus abuelos maternos. Las emociones se dejaban ver con lágrimas y abrazos, pero con la esperanza de cumplir 2 promesas: ayudar económicamente a sus padres y que el próximo año lo llevaría a conocer el país que la había adoptado. Así emprendió su viaje, cargada de sueños, esperanzas y con deseo de salir adelante. ¿Quién sabe qué sintió cuando el avión tomó impulso para despegar? Posiblemente tenía un nudo en la garganta al saber que para cumplir su sueño debía viajar a miles de kilómetros de distancia de su natal país, Guatemala. No tenía idea a qué debía enfrentarse, donde no conocía a nadie, pero sí tenía claro que en ese país podía lograr lo que tanto anhelaba: mejorar la calidad de vida de sus seres queridos. Y así llegó con esa ilusión. Consiguió sus primeros trabajos limpiando casas y cuidando ancianos. Por su estatus legal era difícil obtener un mejor empleo, pero ingresó una petición de asilo político para que le dieran un permiso de trabajo. Nancy comenzó a cumplir aquella promesa que le hizo a sus padres. Todos los meses les ayudaba económicamente, pero se sentía sola, por lo que un día motivó a 2 de sus hermanos que vivían en Guatemala para que emigraran a España. Logró convencerlos y el 17 de octubre de 2019, Denilson y Jorge llegaron a Ciudad Real, en el centro de España, al sur de Madrid, donde ella se había logrado establecer. A finales del 2019, mientras Nancy se conducía en un autobús, observó a un hombre de aspecto latino con quien cruzó algunas palabras. Se trataba de Carlos Andrés Bustamante, de origen colombiano. Posiblemente él le preguntó hacia dónde se dirigía y ella le comentó que estaba en la búsqueda de un nuevo cuarto para alquilar, ya que, según relatos de su madre, él se ofreció para ayudarla. A los pocos días Nancy quedó embarazada y se fueron a vivir juntos en un piso de la calle Morería en Ciudad Real. A principios del mes de agosto 2020, Carlos Andrés sufrió un accidente que lo dejó inmóvil, por lo que debía usar un par de muletas mientras recuperaba la movilidad. Pero a mediados del mismo mes la pareja decidió buscar nuevas oportunidades de trabajo, pero no lo hicieron en la misma ciudad. El plan era irse a vivir a Santander, a aproximadamente 6 horas de Ciudad Real. Se cree que en la nueva ciudad el pago sería mejor remunerado. Un día Nancy le comentó a su hermano Denilson que se mudaría con su novio a Santander, lugar donde habían encontrado mejores oportunidades de trabajo y lo mejor, que ya tenían alquilado un piso donde iban a vivir. Carlos Andrés contrató un piso o cuarto en la calle Carlos III en Santander para la semana del 9 al 16 de agosto. Llegado el día, pidió a la dueña del lugar extenderle una semana más. Esa semana, para ser exactos, el 19 de agosto de 2020, a eso de las 7 de la noche con 7 minutos, Nancy le envió un mensaje de texto a su madre Prudencia, donde le decía que la llamaría más tarde.
Aquel mensaje llamó la atención de Prudencia, para quien era muy extraño que su hija le escribiera cuando ella sabía que su madre no sabía leer ni escribir. De hecho, cuando se comunicaban lo hacían a través de videollamadas y mensajes de voz, pero nunca de texto. Sus padres vieron sospechosa esa acción, pero lo que más los inquietó es cuando pasaron 2 días y Nancy no llamó. Y es que la joven madre desde su partida no había dejado un tan solo día de llamarlos. A partir de ese día, la joven madre dejó de comunicarse con familiares, amigos y personas cercanas a ella. Denilson es el hermano con el que Nancy más se comunicaba. Durante los días 23, 24 y 25, intentó comunicarse con la pareja, les enviaba mensajes de WhatsApp, pero ninguno respondía. Luego se contactaron con un taxista de origen italiano, a quien solo conocen como Frutis. Él es allegado a la familia de Carlos Andrés. Le piden de favor que les brinde el número de teléfono de la madre de Carlos, Sandra. Él les informó que no lo tenía, que lo sentía mucho y por esta razón no podía proporcionárselos. Luego Denilson le pidió la dirección de Sandra, pero Frutis manifestó que él se encontraba en un hospital y no recordaba la dirección. Para Denilson y su hermano Jorge, Frutis les negó la información, pero casualmente por la noche Denilson recibió una llamada inesperada a través de Facebook. Era Carlos Andrés, quien del otro lado de la línea le comentó que Nancy había decidido alquilar un apartamento sola en Santander y que a partir de ese momento no supo más nada de ella. Dijo que había desaparecido desde hacía 8 días, que trataba de comunicarse con ella pero no respondía y no había forma de ir a su apartamento ya que él no conocía la nueva dirección del alquiler. Denilson molesto le respondió por qué había esperado 8 días para informarle lo que había pasado, que debió comunicarle lo ocurrido el mismo día que Nancy se fue de casa. Denilson le envió su número de móvil para que se mantuvieran en contacto. A la mañana siguiente, Carlos Andrés lo vuelve a llamar. Le aseguró que estaba muy triste y preocupado por Nancy. A la vez le dijo que llegaría a Ciudad Real para que ambos fueran a la comisaría a poner la denuncia de persona desaparecida. A las pocas horas, Denilson fue contactado por la policía de Ciudad Real. Le informaron que una mujer había reportado la ausencia de Nancy. Se trataba de la madre de Carlos, Sandra, quien posteriormente pasó a ser considerada su cómplice. Esto levantó fuertes sospechas en los hermanos Reyes. Denilson le envió un mensaje a Carlos Andrés para acordar la hora y lugar donde se reunirían para ir a la comisaría de policía en Ciudad Real como habían quedado horas antes, pero el sujeto le respondió que él aún se encontraba en Santander, que lo más seguro es que llegaría a Ciudad Real por la noche. Los familiares de Nancy se mantenían todos en comunicación y esta actitud los puso muy nerviosos, así que los hermanos de Nancy se dirigieron a la comisaría para poner la denuncia en contra de Carlos. A partir de ese momento, los investigadores comenzaron a trabajar en la búsqueda de Nancy Paola. Esa misma tarde, José, amigo de los hermanos Reyes, le sugirió que compartieran la noticia en Facebook mediante diferentes grupos de los que él era miembro, como Latinos por el Mundo, Nicaragüenses en Madrid y otros. De esta manera se comenzó a viralizar una fotografía de Nancy con sus datos personales y números de teléfono de los hermanos por si alguien tenía alguna pista se pusieran en contacto con ellos. La mañana del 27 de agosto, Carlos Andrés, de 28 años de edad, se presentó a la comisaría de Madrid para poner la denuncia de la desaparición de su novia. Con lo que él no contaba es que para las autoridades, él era una persona de interés por ser quien estuvo con ella la última vez. Inmediatamente quedó detenido bajo vías de investigación. La policía revisó sus antecedentes penales y descubrieron que contaba con un amplio récord de violencia que sumaban 23 agresiones. 2 de ellas se dieron dentro de su mismo círculo familiar y específicamente una fue hacia su propia madre. Un juez decretó prisión provisional para el colombiano mientras la policía llevaba a cabo las investigaciones. Los investigadores comenzaron a interrogar a Carlos Andrés para identificar alguna pista que lo llevara a dar con el paradero de su pareja. Ese mismo día, 27 de agosto de 2020, la Policía Científica de Santander ingresó al apartamento que el sujeto había alquilado.
Testigos aseguraron que Carlos Andrés se había marchado el 21 de agosto del lugar. La policía inició una serie de interrogantes a los vecinos que la pareja tuvo durante su estancia temporal en el piso. Dijeron haber visto a un hombre que usaba muletas, pero no recordaron ver a Nancy. La policía judicial y agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada realizaron varias pruebas en diferentes partes del piso o apartamento. Desde la primera inspección ocular, localizaron rastros de sangre en la cocina y la ducha, mientras en el sumidero del baño encontraron algunos tejidos con larvas en el desagüe de la tina. Las autoridades calificaron la desaparición de Nancy como inquietante. Al entrevistar a Rosa María, la propietaria del piso, dijo que la madre de Carlos fue quien la contactó para contratar y pagar el alquiler, que inicialmente era una semana, pero luego le pidieron una semana más. Cuando la pareja se retiró, ella ingresó al lugar para ver cómo lo habían dejado. Rápidamente observó que le hacían falta productos de limpieza, sábanas y un edredón de cama, pero también encontró una cartera que, según ella, se la vio a Nancy el día que les entregó el piso. Rosa María asegura que sintió una mala vibra. Parecía que las personas se habían marchado huyendo del lugar. Habían dejado varias pertenencias que ella recogió y guardó en un trastero. Cuando la policía se puso en contacto con ella, se alarmó. Le pidieron acompañarlos para revisar aquel piso donde había sentido esa mala sensación. Fue entonces cuando ella entregó la maleta que en su interior contenía ropa de mujer y otros accesorios, entre ellos una bolsa de guantes que aún conservaban el precio y el lugar donde los había adquirido. Además, una piqueta de cocina, donde según estudios posteriores encontraron rastros de sangre y una huella dactilar del asesino. Cada una de estas pistas estaban llevando a resolver lo más pronto posible el rompecabezas que parecía nunca descifrarse. La policía entrevistó al dueño del bazar chino, quien confirmó haber atendido a un hombre que tenía rasgos de ser latino. Dijo que se acercó a la tienda y preguntó si vendían piquetas de carne. Le dije que sí y compró una. Luego pidió bolsas de basura y un carrito de compras. Pagó y se fue. Los oficiales le preguntaron qué día fue exactamente, a lo que el hombre dijo no recordar, pero que el sujeto estaba usando muletas. Esta pista era importante para la policía porque sabían que habían capturado al sospechoso. El jueves 17 de septiembre de 2020, mientras la policía de Cantabria en Santander redoblaba sus esfuerzos en la búsqueda de la joven guatemalteca, recibieron la denuncia de una residente de Peña del Cuervo, informando que llevaba varios días oliendo un olor fétido. Un grupo especial de operaciones de la Policía Nacional se hicieron presentes al lugar. Allí encontraron 7 bolsas que en su interior contenían diferentes partes de un cuerpo humano. Desde un inicio verificaron si las características que habían brindado los hermanos de la joven desaparecida coincidían, pero por el estado en que éste se encontraba fue necesario practicarle una prueba de ADN. Se requirió de muestra del ADN de los hermanos Reyes para compararlo con el ADN de la víctima. El lunes 21 de septiembre de 2020, la policía obtuvo los resultados de la prueba. Con un 99.99% de compatibilidad, se confirmó que los restos encontrados eran los de Nancy Paola y que el principal responsable era su pareja Carlos Andrés, quien le habría quitado la vida. Los hermanos Reyes fueron informados. No tenían fuerzas para trasladar aquella desgarradora noticia a sus padres, que llevaban 29 días preocupados y angustiados por la desaparición de su hija Nancy. Durante esas investigaciones se logró recopilar 2 testimonios que habían brindado a las autoridades los familiares de la desaparecida. Denilson recordó que un día su hermana hablaba por el celular con un tío que vive en los Estados Unidos. Según le contó Nancy ese día, Carlos Andrés le arrebató el móvil bruscamente, debido a los celos que éste sentía hacia ella. En una próxima llamada, Nancy le hizo saber a su tío que si algo le pasaba, el culpable era Carlos Andrés. A la vez le envió una fotografía del sujeto. Aparentemente la joven sufría abuso físico a causa de los celos de su compañero de vida. Además, su padre Jorge informó que en cierta ocasión, cuando hablaba con su hija, escuchó cómo este sujeto le gritaba preguntándole con quién hablaba.
Luego, en una conversación, le dijo a Prudencia que Carlos Andrés era muy celoso, que pensaba separarse de él. De alguna manera ella lanzó una advertencia. Estaba informando que en la relación algo no encajaba bien. Cuando se llegó la hora de brindar su testimonio, Carlos Andrés dijo que él y Nancy no eran pareja y negó ser el padre del niño que la joven madre esperaba. A la vez aclaró que él no había cometido el asesinato. Esto lo repitió una y otra vez. Manifestó que él era escort de profesión o acompañante, que recibía dinero a cambio de tener sexo con mujeres y hombres, pero hizo una declaración que dejó a todos los de la sala impactados. Afirmó que Nancy se dedicaba al mismo trabajo y que la acompañó a Santander para cuidarla mientras se prostituía. Según él, ella quería trabajar en un lugar donde no hubiera mucha competencia y alejada de sus familiares. Esta versión no fue creíble para los presentes en la sala, ya que existían muchas pruebas en su contra. Carlos Andrés sentía que los recursos para mentir se le terminaban. Se contradecía y terminó señalando a Eliana Rivera, una mujer que según él es adinerada y había realizado fuertes amenazas a Nancy con quitarle la vida si la traicionaba, que la seccionaría en varias partes y dejaría en bolsas negras tal como fue encontrada. Pero esta versión no tuvo mayor relevancia y fue desestimada ya que no se encontró en el legajo de evidencias que otra persona hubiera participado en el crimen. Creo que ustedes tienen la misma intriga. ¿Qué fue lo que verdaderamente las autoridades descubrieron en las investigaciones? Se dice que entre las 11:30 y 3 de la tarde de aquel 20 de agosto de 2020, mientras Nancy y su pareja se encontraban en la cocina del estudio, tuvieron una fuerte discusión. Carlos Andrés la tomó por el cuello y la asfixió. Para esa fecha ella ya tenía 16 semanas de embarazo. Colocó varias sábanas en el piso y 6 horas más tarde, entre las 9 y 10 de la noche, con la piqueta que había adquirido en el bazar chino, seccionó el cuerpo en varias partes, las colocó en 7 bolsas negras de basura que había comprado días antes y las acomodó en el carrito de compras de 4 ruedas. La policía obtuvo videos de las cámaras de videovigilancia del lugar, donde el sujeto se hizo presente en 2 oportunidades para deshacerse del cuerpo de la víctima, ubicado en una zona boscosa de difícil acceso conocida como el Paseo de la Peña del Cuervo. A través de la activación de antenas se descubrió que el día de la desaparición de Nancy, Carlos estuvo en el lugar donde encontraron sus restos, pero él se limitó a decir que ese día pasó por el lugar para comprar algunas bebidas. La policía sabía que el hombre estaba mintiendo. Este crimen se pudo resolver gracias a las cámaras de videovigilancia que les tomó varios meses a la policía en revisar cada uno de los pasos de Carlos Andrés, ya que de lo contrario este crimen hubiera tomado muchos años en encontrar al culpable o incluso quedar impune. Por su parte, Sandra declaró que había recibido un mensaje de su nuera informándole que su hijo era muy celoso y que pensaba separarse de él por los constantes problemas que éste le ocasionaba a diario. El Ministerio Fiscal solicitó la pena máxima de 33 años y medio de cárcel para Carlos Andrés y el pago de una indemnización de 406.000 euros como responsabilidad civil para los familiares de la víctima. Por otra parte, el abogado defensor del acusado solicitó al jurado la absolución de su cliente por considerarlo inocente de los cargos que lo acusaban. En la deliberación se determinó que Carlos Andrés había cometido el asesinato de su pareja, cuando se enteró que ella había decidido abandonarlo por la mala vida que éste le daba con sus ataques de celo.